Buen día a toda la persona que esté viendo este video. Eh, Vamos a dar una explicación acerca de nuestra investigación, que es de higiene y seguridad en el mercado municipal de Cerro Azul. Las personas que integran este equipo son González Enrique, Loya Cruz, Sandra Guadalupe y una servidora, Ginés Castelar Jacqueline. Bueno, el 1 es la descripción del en sí el problema de higiene y seguridad en el mercado municipal de Cerro Azul. Las personas afectadas por este problema son los locatarios, así como también los consumidores que acudimos a nuestros productos de la vida cotidiana. En general, el mal estado, más aún ofrece riscos de carretera, ya que hay tiraderos de agua, los cuales pueden ocasionar accidentes. Las situaciones que los consumidores y los locatarios se encuentran vulnerables y con gran probabilidad de riesgo, debido a que las instalaciones se encuentran trabajando en condiciones inadecuadas, además de que no existe un adecuado programa de seguridad. Pueden contraer enfermedades por la falta de limpieza adecuada. En caso de que se lleve a cabo este proyecto, lo que podría suceder a largo plazo, pues, en caso puede contraer enfermedades debido a la falta de higiene. Uno punto del problema. El motivo que va a estar presente de cerrar que las instalaciones no están en propias condiciones de trabajo, compra, ya un buen mantenimiento, ya que puede llegar a suscitar accidentes dentro de él y hasta infecciones por falta de atención que debe tener. Autoridades las medidas de precaución necesarias y así poder llevar a cabo las labores que se pueden llegar a tener en él. La investigación que nosotros hicimos son las siguientes: cómo las instalaciones del mercado municipal. Algunas personas han sufrido algún accidente de las instalaciones municipales. Las personas que laboran en dicho mercado con el equipo de protección ante el incendio dentro de las instalaciones. Como locatarios cuentan con algún tipo de extintor en caso de que ocurra un incendio. ¿Qué medidas deberían tomarse para la protección de los locatarios, como de instalaciones? El mercado municipal cuenta con rutas de evacuación en caso de algún temblor, y dentro de se encuentran señalamientos como rutas de evacuación, advertencias de lugares peligrosos donde se pueden transitar, etcétera. Es brindar soluciones para mejorar la accesibilidad del mercado y mantener un mejor ambiente para los locatarios y consumidores. El objetivo de poner medidas de investigación de protección para locatarios para
con la higiene frecuente, identificar los problemas en el mercado respecto a la higiene y seguridad de locatarios y consumidores y analizar si son correctos. El punto, las hipótesis que fueron, si el mercado tuviera medidas preventivas necesarias, no habría índices o algunas por parte del mal estado o mantenimiento de él, y si frecuente el mantenimiento y o ver cosas que en el mercado serían no los riesgos de enfermedades que ocurrirían a la mayoría de las personas. Uno punto debido a la falta de seguridad de las instalaciones, han presentado una serie de incidentes de integridad de los locatarios y consumidores. Se considera que las instalaciones necesitan este tipo de protección para que los locatarios puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y, como consecuencia, brindar un servicio con mejor calidad sin poner en riesgo la dignidad, el proceso de los locatarios concienticen y sean capaces de cumplir con las normas, ya que además de tratarse de un tema que, aunque es importante, no es muy tomado en cuenta. Precedente o marco histórico. Bueno, en el hombre siempre ha estado en la búsqueda de sus tratan por todos los medios de mejorar bajo condiciones propicias sus actividades de esta manera el empleo, generando bienestar a sus habitantes o por tanto seguridad. En la caverna, que es la paulatina marca la historia de la seguridad, el nacimiento de la fuerza industrial, la revolución industrial y actividad en el trabajo no fue simultáneo. Recordemos cómo fue este proceso que también tuvo que ver con los cambios sociales en los países en donde se llevó a cabo. Esto fue sacado de un libro de 2014 que pues, la higiene es un conjunto de normas y procedimientos de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas de cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. La seguridad es un conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas por comunidades civiles tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o conocer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas flexibles. Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación creativa. La lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte. Desde el lugar
y el tiempo, este, condiciones inseguras y peligrosas que derivan de los elementos que conforman el medio ambiente laboral y pueden posible la presencia de una actividad de trabajo o daño material. Condiciones peligrosas son un incidente, accidente o una enfermedad de trabajo. Como sexual, mantenimiento indicado o la falta de escalones pueden ser un riesgo de caída si no cuentan con ellos. La falta de seguridad marcada llegar a producir más limpieza de alcantarillado, mal flores y contar con alguna medida contra incendio, ya sea pintores, unas mangueras contra incendios, etcétera. Como encontramos que también encontramos una nota de una persona que ya había hecho una investigación referente, el cual fue publicado en un periódico y para resolver. eh, es un verdadero cochinero. Se ha convertido un predio ubicado a un costado del mercado municipal, que los propios comerciantes se han encargado de llenar de basura, la inconformidad de cientos de consumidores que acuden diariamente a hacer sus compras artesanales. Este problema se presenta a un costado del mercado, en la calle Vicente López, justo en el área donde descargan la carne, en la entrada a las carnicerías. Los olores del ambiente desagradable por la gran cantidad de basura, y huevos que tiran por fuera. Es muy caro, igual que las municipales, debido a que cerca de ahí lo que pone en riesgo las semillas de esas residencias. Enfermedades como cólera y intestinal podrían proliferar. Este es de un artículo que decía el acceso al mercado municipal en Cerro Azul, foco rojo de contaminación e infección, publicado en el 2020. Enseguida, continuando con la exposición de la investigación. 3.1 Obtención de la muestra. Se obtendrá la muestra de una forma probabilística, seleccionando a una cierta cantidad de los locatarios para poder tener una mayor rapidez en la recolección de la información y mayor exactitud. (3.2) Determinación del tipo de estudio. Se determinó que el tipo de investigación es de campo, ya que es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección, como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. Operacionalización de variables. En esta lleva los conceptos que es higiene y seguridad en el mercado municipal, la dimensión que sería económica, laboral, almacén y competencia. En la variable de la económica sería ingresos, egresos,
En la de laboral, propietario, empleado. En almacén, distribuidor y proveedor. Y en la competencia, supermercados y tianguis. En el indicador de la económica, ventas, salarios o clientes. En la laboral, único familiar, asociado, ayudante, cargador o repartidor. En el almacén, fábrica. En el índice, nada más estaría en la económica, que sería un salario o dos salarios. Descripción del instrumento de medición. Cuestionario. Un cuestionario es un instrumento de recolección de datos que consiste en una serie de preguntas que buscan respuestas escritas de los respondientes. Es un instrumento auxiliar utilizado para recoger información sobre las variables que interesa conocer. Se trata de una técnica que comprende un conjunto de preguntas y o afirmaciones que permiten la medición de una variable. Los datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a 4 categorías: los hechos, datos actuales o relativos al aspecto personal de los individuos que forman el grupo social estudiado, por ejemplo, edad, nivel educativo. El inciso B, al dominio del ambiente que le rodea, por ejemplo, las viviendas, relaciones familiares, de vecindad, de trabajo, etc. En el inciso C, al dominio de su comportamiento reconocido o aparente. En el número 2, opiniones a las cuales se suman los niveles de información, de expectación, etcétera. Todo lo que uno podría llamar datos subjetivos. En el número 3 tenemos actitudes y motivaciones y sentimientos. Todo lo que empuja a la acción, al comportamiento y a esta a la base de las opiniones. En el número 4, cogniciones, es decir, índices de nivel de conocimiento de los diversos temas estudiados en la cuestión. Revela el grado de confianza a conceder a las opiniones sobre juicios subjetivos. Tipos de cuestionarios. Por las respuestas que implican los cuestionarios pueden ser abiertos, cerrados o mixtos. La ventaja del uso de cuestionarios sería la naturaleza impersonal del cuestionario facilita que sea contestado sin que el cuestionado se sienta afectado de manera directa. El uso del vocabulario común o estandarizado facilita la comunicación. El uso de instrucciones comunes para el registro de las respuestas asegura una cierta uniformidad. Coloca a los cuestionarios en una misma situación psicológica. Asegura la comparación de las respuestas. Es más económico, incluso en términos de tiempo dedicado al trabajo de campo. Entrevista. Es una conversación que se da en la relación entre dos personas en donde uno es el entrevistador y el otro el entrevistado. Es una interacción verbal que tiene como finalidad obtener información en forma oral para la investigación que se realiza.
Tipos de entrevistas. Entrevista no dirigida o no estructurada. En este tipo de entrevista se deja prácticamente la iniciativa total al entrevistado, permitiéndole que vaya narrando sus experiencias, sus puntos de vista, etc. En algunos casos el entrevistador puede hacer algunas preguntas, pero con miras precisamente a que el entrevistado espontáneamente manifieste sus opiniones. Entrevista dirigida, guiada o estructurada. En este tipo de entrevistas se sigue un procedimiento fijado de antemano por un cuestionario o una guía de entrevista. Esto es por una serie de preguntas que el entrevistador prepara con anterioridad. La observación, según Hernández Sampieri, consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. En otro concepto, la observación es la más común de todas las técnicas de investigación. Observar es mirar detenidamente un objeto, hecho o situación. La observación puede ser heurística o de guía y científica para contrastar las hipótesis. Cuestionario. En el cuestionario debe de llevar nombre del encuestado, la edad, lugar de residencia y objetivo, que sería recabar información acerca del ambiente y condiciones en las que se encuentra en el mercado municipal de Cerro Azul. También debería llevar las instrucciones, que sería responde con sinceridad cada una de las preguntas representadas a continuación. Como pregunta número 1, ¿cómo considera que se encuentran las instalaciones del mercado municipal? Inciso A, excelentes. Inciso B, buenas. O inciso C, en mal estado. ¿Ha sufrido algún accidente dentro de las instalaciones del mercado municipal? Inciso A, sí. Inciso B, no. Pregunta 3. ¿Considera que las personas que laboran en dicho mercado cuentan con el equipo de protección adecuado? Y se les pediría una explicación. Pregunta número 4. ¿Con qué frecuencia asiste a comprar en el mercado municipal? Inciso A, una vez a la semana. Inciso B, de 2 a 4 veces a la semana. Inciso C, diario. Pregunta 5. ¿Sabía cómo reaccionar ante un posible incendio dentro de las instalaciones? Explique. Pregunta 6. ¿Como locatarios cuentan con algún tipo de extintor en caso de que ocurra un incendio? Inciso A, sí. Inciso B, no. Y también les pedirían una explicación el por qué. Pregunta 7. ¿Qué medidas considera que debe tomarse para la protección de accidentes de locatarios, compradores y proveedores que se encuentran en las instalaciones? Pregunta 8. ¿Sabe cuáles son las rutas de evacuación en caso de algún temblor? Inciso A, sí. Inciso B, no. Pregunta 9. Dentro del mercado se encuentran señalamientos como rutas de evacuación, advertencias de lugares peligrosos donde no se pueda transitar, etcétera. Inciso A, sí. Inciso B, no.
instrumento de medición que se utilizará. Debido a que nuestra investigación está enfocada en la seguridad e higiene en el mercado municipal de Cerro Azul, es más factible la utilización del instrumento para recabar de información a través de la observación y la encuesta. Las encuestas serían aplicadas a una muestra tanto de trabajadores como compradores aleatoriamente que se encuentren dentro de las instalaciones y a su alrededor. De igual forma, dicha encuesta será tanto de preguntas cerradas como abiertas, en las cuales las personas encuestadas podrán dar un punto de vista y algunas recomendaciones. La observación será con el objetivo es hacer un registro de cómo se encuentran las instalaciones y la forma de trabajar de los locatarios. Si cuentan con las medidas necesarias, con el equipo de protección personal, para posteriormente poder dar algún tipo de recomendaciones para su mejoramiento, procurando la seguridad e integridad de toda aquella persona que conviva en dicho entorno. Tres punto cuatro. Procedimiento de recolección de datos. Se determinó que el tipo de investigación es de campo, ya que es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección, tales como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuestas a alguna situación o problema planteado previamente. En este protocolo se plantea realizar la encuesta ya una vez que esté realizado el diseño del mismo. La forma de llevarlo a cabo será a través de personas previamente capacitadas e informadas de lo que desea ejecutar. Esta persona, que llamaremos trabajador de campo, deberá tener contacto con los locatarios que están cerca del lugar del problema, así como también es tarea del mismo trabajador el plantear las preguntas, hacer el sondeo y registrar las preguntas para después obtener resultados más generales. El contacto inicial es de suma importancia, ya que será necesario convencer a los locatarios que su participación es de suma importancia. Tres punto cinco. Procedimiento de manejo estadístico de la información. Como se había mencionado con anterioridad, para la obtención de información de la investigación se llevará a cabo la aplicación de cuestionarios a los locatarios y los compradores que se encuentren en el mercado municipal de Cerro Azul, así como encuestas y observaciones del mismo. En base a las observaciones serán anotaciones de problemas que se encuentren. Una vez que se tengan los datos obtenidos de las encuestas, los cuestionarios y las observaciones, se procederá a analizar y clasificar los datos obtenidos para una mejor comprensión. De esta forma, una vez procesada la información recolectada, se dará paso a convertirla en una presentación gráfica de dichos resultados, para posteriormente, en base a los resultados, brindar posibles recomendaciones de cómo se pueden disminuir o eliminar los problemas encontrados, logrando así cumplir con el objetivo disminuir los posibles accidentes y condiciones inseguras para la salud e integridad de los locatarios, clientes y proveedores. Resultados obtenidos y discusión. En base a este protocolo de investigación, los resultados que obtuvimos sobre las condiciones del mercado municipal de Cerro Azul fueron basados o generados
de las encuestas que realizamos a locatarios y los compradores del mismo. Nuestra hipótesis coincidió con las respuestas de las encuestas aplicadas, dando por afirmar que si se aplicaran las medidas preventivas necesarias, no surgirían incidentes o afectaciones a ninguna persona. Se elaboraron anotaciones en base a las observaciones obtenidas del mercado municipal. De esta manera pudimos analizar los datos obtenidos y comprender mejor. Con lo anterior, se sacaron posibles recomendaciones que buscan un mejor servicio y seguridad para que no se sigan dando ciertas afectaciones a la población. De esta manera, se logran disminuir posibles accidentes y las inseguridades. En conclusión, se logró cumplir con la expectativa. Brindamos propuestas de mejora para las condiciones de trabajo o de compra. Se considera darle un mantenimiento adecuado. Los locatarios y los consumidores se sentirán con mayor confianza de consumir los productos ofrecidos, ya que nos preocupamos por evitar un accidente dentro del mercado e incluso librarlos de alguna infección. Se logró brindar las soluciones que habíamos elaborado para reducir los accidentes y mantener un mejor ambiente para los locatarios y consumidores. Además, creamos conciencia en las personas que rodean esta área sobre la importancia que tiene el cubrir con las normas de higiene y seguridad. Todos los datos que se recolectaron fueron obtenidos de muestras que aplicamos de forma probabilística al seleccionar una cierta cantidad de locatarios. Bueno, estas son algunas de las fuentes consultadas en la investigación y eso sería todo en nuestra parte.